la Ciudad de México que lleva más de 200 años parado en el mismo lugar. Millones de personas lo han visto. Miles han pasado frente a él esta semana. Pero si les preguntas qué hay adentro, la mayoría no sabe responder. No es una iglesia, no es un palacio de gobierno, no es un museo convencional. Es un edificio que fue construido con un propósito tan específico y tan estratégico que la corona española lo mantuvo deliberadamente fuera del alcance del público. Y lo que ocurrió entre esas paredes durante más de 2 siglos afectó directamente el destino de México, no de forma simbólica, de forma concreta, técnica, medible. Estamos hablando del Palacio de Minería. Y lo primero que necesitas entender es esto. Todo lo que crees saber sobre este edificio es la versión reducida, la versión para turistas, la que aparece en folletos y fotografías de viaje. Pero existe otra historia, construida capa por capa durante generaciones, que permanece invisible para quien no sabe dónde mirar. No hablamos de fantasmas ni de conspiraciones. Hablamos de algo mucho más perturbador, el control del conocimiento. ¿Quién lo tenía? ¿Quién no podía acceder a él? Y cómo ese control determinó quién construyó este país y quién quedó fuera. El Palacio de Minería no fue diseñado para ser admirado, fue diseñado para funcionar como una máquina de poder silenciosa. Sus fachadas de cantera gris, sus columnas jónicas, su escalera monumental, todo eso no era decoración, era un mensaje. Un mensaje que decía, aquí se toman decisiones que tú no puedes tomar, se maneja información que tú no puedes ver, se forma a las personas que van a controlar los recursos que hacen posible este empire. Y ese mensaje funcionó durante más de 2 siglos. Lo que vas a descubrir en este documental no lo encontrarás en ningún recorrido turístico. No está en la señalización oficial. No aparece en los folletos que reparten en la entrada. Está en los archivos que poca gente ha consultado, en los espacios del edificio que no forman parte de ninguna visita guiada, en las decisiones que se tomaron en ese lugar y que nunca fueron registradas públicamente. Este es el Palacio de Minería que nadie te ha mostrado. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, este tipo de contenido es exactamente para ti. Dale like a este video ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo que hay personas que quieren historia real, no simplificaciones. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo documentales como este. Y deja en los comentarios una sola pregunta. ¿Habías entrado alguna vez al Palacio de Minería o solo lo conoces desde afuera? Tu respuesta me interesa genuinamente. Ahora sigamos, porque lo que viene a continuación cambia completamente la forma de ver este edificio. Para entender el Palacio de Minería hay que entender una sola cosa, la plata. No como metal precioso, como sistema, como columna vertebral de un imperio. En el siglo XVIII, la Nueva España producía más de la mitad de toda la plata que circulaba en el mundo. Sin esa plata, el Imperio español no podía financiar sus guerras, no podía mantener su flota, no podía sostener su estructura política en Europa. La minería no era una industria más. Era el corazón del poder colonial, y el corazón necesitaba un cerebro. Ese cerebro fue el Real Seminario de Minería. Fundado en 1792 y alojado en el edificio que Manuel Tolsá diseñó y construyó entre 1797 y 1813, el seminario tenía una misión concreta y sin adornos. Formar a los ingenieros que optimizarían la extracción de metales preciosos en todo el virreinato. No se trataba de enseñar ciencia por el amor al conocimiento. Se trataba de asegurarse de que el oro y la plata siguieran fluyendo hacia Europa con la máxima eficiencia posible. Manuel Tolsá no era solo un arquitecto, era un instrumento del Estado. Valenciano de nacimiento, llegó a la Nueva España con un encargo muy preciso: construir un edificio que transmitiera autoridad, permanencia y control. Cada decisión de diseño respondía a esa función. Las proporciones monumentales no eran estéticas, eran psicológicas. El estudiante que entraba por primera vez al palacio debía sentir, sin que nadie se lo dijera, que estaba pisando un territorio diferente. Un territorio de poder. Y el acceso a ese territorio no era para cualquiera. Solo jóvenes de familias con conexiones políticas o económicas suficientes podían aspirar a estudiar ahí. No existía un proceso de selección meritocrático en el sentido moderno. Existía una red de influencias que determinaba quién cruzaba esas puertas y quién se quedaba afuera. Ser estudiante del seminario de minería no era solo recibir educación técnica.
Era ser admitido en una élite que tendría acceso directo a los recursos más valiosos del continente. Esto creó algo que el edificio llevaría consigo durante generaciones, una cultura institucional de acceso restringido, la idea de que no todo el conocimiento es para todos, que hay información que se maneja en espacios cerrados, que hay decisiones que se toman sin que el público general lo sepa, que hay personas formadas específicamente para manejar ese tipo de poder. Esa cultura no desapareció con la independencia de México. Sobrevivió, se adaptó, cambió de nombre pero mantuvo su lógica esencial. Y esa es la primera capa oculta del Palacio de Minería. No es solo un edificio histórico. Es la materialización de un principio que gobernó México durante siglos. El conocimiento técnico es poder, y el poder no se comparte con cualquiera. Lo que vino después de la independencia demostró que ese principio era más resistente que cualquier revolución. En 1821, México se independizó de España. Cayeron retratos de reyes. Se renombraron calles, se reescribieron símbolos, pero el Palacio de Minería siguió funcionando casi sin interrupción. Eso no fue un accidente, fue una decisión. El nuevo país heredó una economía completamente dependiente de la minería. Sin los ingenieros formados en ese edificio, México no podía mantener operativas sus minas, no podía desarrollar infraestructura, no podía competir en los mercados internacionales que ahora necesitaba negociar de igual a igual. La independencia política no traía consigo independencia técnica. Para eso hacía falta lo que el Palacio de Minería seguía produciendo: conocimiento aplicado. El Real Seminario de Minería se convirtió en el Colegio de Minería, después en la Escuela Nacional de Ingeniería. Los nombres cambiaron, la esencia no. Y aquí está lo que la mayoría de los relatos históricos sobre este edificio omiten. Mientras México atravesaba guerras civiles, intervenciones extranjeras, cambios de gobierno y crisis económicas constantes durante el siglo XIX, el Palacio de Minería funcionaba como una isla, no política, técnica. Los ingenieros que salían de ahí trabajaban para liberales y conservadores, para gobiernos republicanos y para el imperio de Maximiliano. El conocimiento técnico no tenía ideología, tenía utilidad, y esa utilidad lo protegía. Esto generó algo que pocas instituciones en México pueden reclamar: continuidad real a través del caos. Mientras todo lo demás se rompía y se reconstruía, el palacio seguía formando ingenieros. Seguía acumulando archivos. Seguía siendo el lugar donde se tomaban decisiones técnicas que afectaban la vida cotidiana de millones de personas que nunca sabrían que ese edificio existía. Durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, el palacio alcanzó su momento de mayor influencia silenciosa. Porfirio Díaz necesitaba mostrar al mundo un México moderno. Ferrocarriles, puertos, drenaje, electricidad, toda esa infraestructura visible del progreso porfiriano fue diseñada, calculada y ejecutada por ingenieros formados entre esas paredes. El Palacio de Minería era la fábrica invisible del México que Díaz quería venderle al mundo. Pero esa modernización tenía un costo que tampoco se discutía en espacios públicos. Las decisiones técnicas siempre tienen implicaciones políticas. ¿Qué regiones reciben infraestructura y cuáles no? ¿Qué empresas ganan los contratos y cuáles quedan fuera? ¿Qué proyectos se priorizan y cuáles se archivan indefinidamente? Esas conversaciones no ocurrían en el Congreso. Ocurrían en reuniones privadas, en despachos del segundo piso del palacio, en correspondencia que no estaba destinada a ser leída por nadie más. Llegó la Revolución Mexicana en 1910 y el Palacio de Minería volvió a sobrevivir. Espera. Lo que viene ahora es la parte que más me costó documentar, porque hay espacios en este edificio que muy poca gente conoce, no porque estén prohibidos, sino porque nadie los busca. Si no quieres perderte esa parte, asegúrate de que el video esté guardado en tu lista. Y dime en los comentarios, ¿sabías que los ingenieros del Palacio de Minería trabajaron tanto para el imperio de Maximiliano como para la República? Eso dice todo sobre el tipo de poder que se manejaba ahí. Cuando visitas el Palacio de Minería, lo que ves es una fracción del edificio. El patio central con sus columnas. La escalera monumental que han fotografiado millones de veces. Algunas salas restauradas con iluminación cuidada y señalización oficial. Eso es el Palacio de Minería para turistas. Es real, es bello, merece ser visto, pero no es todo.
Debajo de esa versión visible existe otra versión del edificio que sigue funcionando hoy mismo, en este momento, mientras alguien toma una fotografía en el patio central. Oficinas académicas donde se revisan proyectos de investigación, archivos con documentos que datan del período colonial y que solo pueden consultarse con permiso especial y propósito académico verificable. Pasillos secundarios que conectan secciones del edificio sin pasar por los espacios de representación. Espacios en niveles inferiores que en distintas épocas fueron almacén, archivo, laboratorio y sala técnica, y que hoy albergan los sistemas que mantienen al edificio funcionando en el siglo XXI. La biblioteca histórica es quizás el espacio más significativo que la mayoría de los visitantes no llega a ver. Contiene colecciones de libros sobre minería, metalurgia, matemáticas y ciencias que datan del período colonial. Textos que en su momento eran documentos de trabajo, manuales técnicos que los estudiantes del Real Seminario usaban para aprender a extraer plata de la manera más eficiente posible. Hoy son piezas de valor histórico incalculable que se consultan bajo supervisión estricta, con guantes, en condiciones controladas de temperatura y luz. Hay también instrumentos científicos históricos que se usaron para enseñar ingeniería durante los siglos XVIII y XIX. Equipos de medición importados de Europa que en su momento representaban la vanguardia tecnológica. Herramientas para análisis químico de minerales. Instrumentos de precisión que hoy serían obsoletos, pero que en manos de quienes los usaban representaban la diferencia entre una mina rentable y una mina abandonada. Durante las restauraciones sísmicas posteriores a los terremotos de 1985 y 2017, los equipos de trabajo descubrieron cosas que no estaban en ningún plano oficial. Espacios que habían sido cerrados y olvidados, técnicas constructivas del siglo XVIII que los arquitectos modernos no esperaban encontrar, materiales que revelaban decisiones de construcción nunca documentadas en los registros formales. Cada intervención estructural se convertía involuntariamente en una excavación arqueológica. Los guardias que trabajan en el palacio todos los días conocen el edificio de una manera que ningún investigador académico puede igualar. Saben qué puertas crujen de cierta manera cuando cambia la temperatura. Conocen los pasillos que no aparecen en los mapas de visita. Han escuchado conversaciones entre especialistas que llegan a realizar inspecciones y se van sin dejar registro público de lo que encontraron. Esta es la dualidad permanente del Palacio de Minería. Siempre está abierto y siempre tiene áreas cerradas. Siempre es visible y siempre guarda algo que no está en la superficie. Esa tensión entre lo mostrado y lo reservado no es accidental, es constitutiva del edificio desde el primer día que abrió sus puertas. Llegamos al final, y aquí es donde necesito decirte algo que quizás no esperabas. El Palacio de Minería no esconde un crimen, no tiene cámaras secretas, no hay ningún tesoro enterrado en sus sótanos, ninguna conspiración política enterrada en sus archivos, ningún misterio sobrenatural en sus pasillos nocturnos. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hace más perturbador que cualquier leyenda urbana. Lo que el Palacio de Minería guarda es mucho más difícil de procesar que un secreto dramático. Guarda la evidencia de cómo funciona el poder real, no el poder visible el que aparece en discursos y ceremonias. El poder técnico, el que se ejerce cuando alguien tiene el conocimiento para tomar una decisión que afecta la vida de miles de personas, y esa decisión nunca llega a ser noticia. Durante más de 2 siglos, ese edificio fue el lugar donde se formaba a las personas que construían México, literalmente. Las carreteras, los puentes, los sistemas de agua, los edificios públicos, las minas, los ferrocarriles, todo eso pasó por las manos de alguien que aprendió su oficio entre esas paredes. Y la mayoría de los mexicanos que usaron esas carreteras, que bebieron esa agua, que cruzaron esos puentes, nunca supieron que existía ese edificio ni que las personas que lo construyeron salieron de ahí. Eso es poder invisible, y es el tipo de poder más duradero que existe. El símbolo cambia con cada época. En el período colonial, representaba el control español sobre los recursos del Nuevo Mundo. En el siglo XIX simbolizaba el esfuerzo del México independiente por desarrollar capacidades técnicas propias. En el Porfiriato encarnaba el ideal de modernización científica. En el siglo XX se convirtió en patrimonio histórico. Hoy funciona como centro cultural universitario. Pero a través de todas esas transformaciones, la lógica central permaneció intacta. Aquí se maneja conocimiento que no todo el mundo puede tener,
y ese conocimiento es poder. La verdadera mansión secreta de México no es la que oculta cadáveres ni documentos comprometedores. Es la que durante generaciones acumuló algo más valioso y más peligroso que cualquier tesoro físico: la capacidad de formar a las personas que toman las decisiones técnicas que determinan cómo funciona un país. Ese conocimiento no está cerrado con llave, está disponible para quien sepa buscarlo, para quien tenga acceso a los archivos correctos, para quien haga las preguntas correctas. Pero durante la mayor parte de la historia de ese edificio, muy pocas personas sabían qué preguntas hacer. Ahora tú sabes cuáles son. Si este documental cambió la forma en que ves el Palacio de Minería, entonces hizo exactamente lo que tenía que hacer. Dale like ahora, porque ese gesto simple le dice al algoritmo que hay personas que quieren historia real y bien investigada, no simplificaciones ni leyendas inventadas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales, porque hay más edificios en México con historias igual de profundas y igual de invisibles. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué otro lugar en México crees que guarda este tipo de historia silenciosa? El que más veces aparezca en los comentarios será el próximo documental. Tú decides.